El nombre del mensaje, iglesia, para el día de hoy se titula No te harás una imagen distinta de mí. Es un mensaje que el Señor dio a través de los profetas en muchos pasajes de las Sagradas Escrituras, pero hoy vamos a ver unos poquitos de todas las citas y de todos los mandatos que tiene cuando Él pide, exige que no nos hagamos una imagen distinta de Él. Y Dios nos dice hoy, no te hagas, escúchalo ahí, no te harás, es un mandato, es una orden. Él nos está diciendo, no te harás una imagen o ninguna imagen distinta de mí. ¿Por qué el Señor nos enseña esto, iglesia? Porque nosotros como seres humanos terrenales vemos a Dios de la forma incorrecta y nos hacemos una imagen del Dios verdadero como nosotros queremos. Nos inventamos nuestra propia Biblia porque no nos interesa la Biblia que está escrita, porque no es tan importante esa Biblia sino la que yo voy escribiendo. Por ahí varios libros que se están escribiendo en secreto y cada uno de los que se llaman hijos de Dios están haciendo su propia Biblia porque no le interesa la Biblia o las Sagradas Escrituras que ya están escritas y que se determinaron así porque el Dios bueno, el Dios soberano dijo que así era, porque sabe que así es, que así fue y que así será. Amén. Entonces me inquietaba mucho hablar de los mandamientos porque cuando el Señor me estaba dando este tema me ponía una frase que dicen muchas personas, sobre todo cuando nosotros éramos incrédulos creyendo que somos hijos de fe. Hablemos en pasado, cuando éramos incrédulos decíamos, no sé si algún día lo dijiste o todavía lo dices, que puedes decir, no, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no le miento a nadie, yo hago mi vida y no le hago daño a nadie, yo vivo bien así, gracias. ¿Llegaste alguna vez a decir o has escuchado a alguien decir eso? Entonces, como si afirmaran que ya cumplen los 10 mandamientos, pero dentro de los 10 mandamientos hay miles de cosas que entre todos los días de nuestras vidas vamos descubriendo, ay, esto es pecado, yo no sabía. Ay, yo no sabía que esto era pecado, pero entre más conocemos a nuestro Dios, nos damos cuenta de cosas que son una ofensa y que es un pecado delante de Dios. Amén. Por eso no podemos decir, la persona que yo era hace tanto tiempo, porque todos los días debemos renovar nuestra, o cada cuánto. ¿Cómo dice su palabra? Renovemos nuestra mente cada cuánto. Todo el tiempo. O sea que lo que yo pensaba ayer no era como yo pensaba, porque necesito renovar y que Dios se siga perfeccionando en mí y me siga santificando. Amén. Entonces vamos a ver, no sé si tú sabes cuáles son los 2 primeros mandamientos. Y vamos con la primera imagen, por favor, para que podamos ver. Y recuerden, muchachos, ponérmelo ahí grande para los que están fuera de este lugar. Esta es una imagen que está en esta cita que es Éxodo 20 y ahí está al principio. El primer mandamiento que Dios nos ha dado, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vámonos con esa, iglesia, vamos a concentrarnos ahí todos, a estar atentos que es el Espíritu Santo que está hablando. Yo solo me dejo usar para que el Señor hable a nosotros que necesitamos tanto, estamos hambrientos y sedientos por saber lo que Él quiere con nosotros. ¿Nadie escuchó eso? Amén. Los hambrientos y sedientos digan amén. A los dormidos les toca ahorita. Los sedientos y hambrientos necesitamos estas revelaciones. Muy bien. No, estos muchachos, la pastora tan cansona quiere que digan amén. Es que qué rico decirle al Señor, así sea, Dios. No me lo dicen a mí, están diciéndole a Dios, uy, Padre, así va a ser. Por eso se dice amén.
Muy bien. Entonces dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando nosotros todo el tiempo estamos conscientes de que Dios Padre es omnipresente, que está aquí al lado mío en todo tiempo, delante de Él es que yo le voy a poner los dioses que me voy inventando en todo tiempo. Entonces es una prohibición, es algo prohibido que nosotros pongamos dioses, los que yo tengo. No, yo lo tengo, pero lo voy a esconder, porque Él dijo que no lo pongas delante de Él. No, Él está en todas partes. Él nos rodea, está dentro, encima. O sea que no lo podemos esconder. Cada Dios que tenemos lo ponemos delante de Él. Sea a nuestra derecha, a nuestra izquierda, por detrás, por delante, están delante de Él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Él nos prohíbe tener dioses delante de Él. Amén. Es una prohibición. O sea que es un pecado grande o pequeño desobedecer a esto. Sí, porque la iglesia está llena de dioses. Y qué bueno, iglesia, que hoy reconozcamos que estamos invadidos de dioses que Dios no nos ha permitido tener, porque solo hay uno. Pero en el segundo mandamiento, y del segundo mandamiento vamos a hablar mucho hoy. Dice, no te harás imagen. Mira, iglesia, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra. Nosotros cometemos el gran pecado, y así seamos cristianos, y así vengamos a la iglesia, y así hagamos la academia, y así vengamos a intercesión. Nos hacemos una imagen de Dios que no podemos hacernos. Y vamos a ver un ejemplo en Éxodo 32 de una situación, porque hubo muchas, pero en particular vamos a hablar de una situación, de esa imagen que alguien se creó, y qué pasa en el corazón de cada uno de nosotros cuando decidimos hacer diositos, a crear diositos en nuestro corazón. Hoy en la iglesia no están ustedes solos. Estamos nosotros con todos los diositos que trajimos, solo que no ocupan silla, ya están acomodaditos ahí con usted y conmigo, porque tenemos que ser libres de esos dioses. Amén. Entonces, cuando el Señor habla que no te harás ninguna imagen, antes de pasar a leer la palabra, ¿qué es una imagen? Cada que nosotros tenemos a algo o a alguien en un pensamiento o una idea, esa es una imagen. Cuando nos levantamos pensando en algo o en alguien todo el tiempo, o en lo que haremos hoy, esa es una imagen. Una imagen que tal vez nos ocupa todo el tiempo del día. Una imagen que no es la imagen de Dios en mi cabeza. Puede ser una persona, algo material, una cosa. Entonces, lo duro de esto es no saber que una imagen se convierte, o una idea se convierte en un pensamiento, que luego ese pensamiento va avanzando el pecado y se convierte en un sentimiento, y luego ese sentimiento se convierte en la acción. Cuando nosotros ya pecamos con la acción, es porque hemos dejado avanzar mucho esa imagen y esa idea aquí en la mente. Entonces tenemos que empezar, con la ayuda del poder de Dios y del Espíritu Santo, a desechar las acciones que hacemos mal delante del Señor. Cuando desechamos las acciones, vamos avanzando, pero vamos retrocediendo al pecado. Avanzamos en quitar sentimientos que no son agradables a Dios y que no son como igualitos o semejantes a la imagen de Dios. Quitamos esos sentimientos que no provienen del que nos creó a su imagen y semejanza. Quitamos luego, al retroceder, los pensamientos, hasta que ya queda una idea, pero esa idea ya la vamos eliminando. Pero al revés sucede, porque hay tanta iniquidad en la iglesia, porque no detuvimos la idea ni la imagen, porque empezamos a fabricar. Somos como los orfebres o los carpinteros o los artesanos, en cualquier arte que sea, que nos empezamos a tallar esos dioses porque ya están acá. Entonces ya vamos y los construimos con el pensamiento, luego los metemos al corazón y deja que el Espíritu Santo te diga cuáles imágenes
Ya tú has empezado a tallar con madera, con barro, con el serrucho, con el martillo, con lo que sea. Pero este pecado es abominable a Dios, porque no hay otro como Él. Y nosotros cantamos la canción, no hay otro como Él. Y cantamos la canción de que somos sacerdotes llamados a ministrar en su presencia, y que así otros canten y alaben. Aunque otros canten y alaben para otros dioses, yo alabaré al nombre de Jehová. Pero mira, esa canción que nos gusta a algunos, aunque otros canten hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré a Jehová. ¿Algunos nos gusta la canción? Por ahí los jóvenes, pues claro, los viejitos, pero usted también, se la voy a hacer cantar. Y yo no, el Espíritu Santo escoge esas canciones. Bueno, entonces, cuando uno dice, cuando otros canten para otros dioses, uno dice, sí, que los otros canten para otros dioses, yo alabo al Dios de Israel. No, resulta que dentro de nosotros tenemos un montón que le cantan a otros dioses. El de la avaricia, oh, aleluya. ¿Y qué tal si pensamos hoy que muchos de nosotros venimos aquí a adorar a Dios, pero no al Dios que se adora en este templo? Al Dios que te dio un carro, que tú crees que Dios, el Todopoderoso, te lo dio, pero no era en el tiempo que lo recibieras. Al Dios que te dio una finca, que te dio un viaje, que te dio un hijo, no sé, pero tú lo convertiste en un ídolo. Entonces venimos a adorar a Dios por los ídolos que nosotros hemos creado, que creemos que son bendición para nuestras vidas. Y tergiversamos la palabra de Dios y la volteamos, y es pecado grande. ¿Me estás comprendiendo? Si no, dile al Espíritu Santo que Él te lo sabe explicar. Entonces, cada que nosotros adoramos a otros dioses, es lo que hay dentro de mí. Mi anhelo por las cosas materiales, mi amor continuo por una persona y solo esa persona, mi preocupación por el dinero, porque tengo que pagar, porque tengo que conseguir, mi preocupación porque esta persona es muy difícil, ¿qué hago con esta? No, hay que reposar en el Señor. O por la enfermedad o por lo que esté sucediendo. La única preocupación que tú y yo debemos tener en esta vida es la de todo el tiempo tener nuestra mente ocupada y tener el discernimiento y la sabiduría de cómo se agrada al Creador. Es la única preocupación, y es para lo único que vinimos, existimos, nacimos y vinimos tú y yo a la tierra. De nosotros no se trata, se trata de vivir para Él, vivir por Él, porque por Él existimos. Y si tú y yo no vivimos por Él, para Él, ni sabemos que por Él es que estamos, no tiene sentido la vida, porque serán cortos los días y no recibiremos una vida eterna. Si tú y yo no vivimos por Él y para Él, dice la palabra, cuando vengas a mí yo te digo, no te conozco, hacedor de mal, porque no entregaste mi vida a mí, porque me rechazaste en la tierra, yo también te rechazo, porque escogiste alimentar a tus diositos, adorar a tus diositos, prenderle la bielita a los diositos, vestir a los diositos, amar a los diositos, pero no conociste nunca al Dios verdadero. Vamos con la historia cortica. Vamos a ver un pedazo, el resto te lees en casa y yo te cuento un pedacito. Éxodo 32:1, estamos en Nueva Versión Internacional, por favor. Entonces vamos recibiendo de parte del Señor con lo que Él quiere hablarnos. Al ver los israelitas, ¿estamos ahí todos? Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, ¿qué estaba haciendo Moisés? ¿Jugando parqués? Moisés estaba conectado con el Creador, estaba en ayuno en la presencia del Rey, recibiendo para bajar a darle al pueblo. Estaba representando al pueblo para venir a traer la razón de Dios. Pero los israelitas no tuvieron paciencia. ¿Algún parecido con la realidad? Nosotros, cuando vemos que no está la respuesta de Dios, le fallamos a Dios, no esperamos. Y dice, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte,
Ay, no, se está demorando esto, no, esto está demorado, no, así no, no, ¿qué hacemos? Se desesperaron. ¿Alguna vez te has desesperado por algo que Dios no te ha entregado porque no es el momento, porque no está preparado el corazón? Nos desesperamos. Sí, reconócelo como un pecado. Es pecado desesperarse. ¿Sabes que no? El pecado es mantenerse en la desesperación, porque estamos en el cuerpo humano donde nos pasan muchas cosas. Me desesperé, pero voy a la presencia. Lloré, pero voy a la presencia. Me puse triste, pero voy a la presencia. Me enfermé, pero voy a la presencia. Me quedé sin trabajo, voy a la presencia, que me muestre qué pasó. Me dieron una pena en la casa, voy a la presencia. Para que también a los que les dan pena todavía vean que la palabra todavía existe para ellos. Fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, después de tanta demora: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Y me pareció dura esa forma despectiva de hablar. Y fui a la Reina Valera y dice igual. Y yo, ¿será que la tradujeron mal? Y en la Nueva Traducción Viviente dice a ese tipo. Y yo, ay no, yo creo que se equivocaron. Pero cuando veo que desde la Reina Valera dice, porque a ese Moisés, sin respeto por el ungido que Dios puso y que Él usó para traer incluso a nosotros hasta el día de hoy. ¿Cómo nos atreveríamos nosotros a decir, y a ese Moisés qué le pasó? Pues que quedó por allá siendo mandado. Si era mi líder, el profeta que Dios puso, la autoridad para respetar y no murmurar. Pero mira, dentro de esa frase, y ahí es donde el Espíritu Santo nos habla, cuando hablamos despectivamente de un hermano, o de un líder, o de un pastor, o de cualquier persona, hablar despectivamente, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Y ahí en la multitud de palabras hay pecado, porque dice a ese Moisés que nos sacó. Moisés fue usado para sacarlo, pero ¿quién realmente sacó? Dios a través de Moisés. Aquí a esa que da la palabra, o a ese que no, Dios da la palabra a través de los siervos que Él escoja para hacerlo. Somos tiestos, como dice su palabra, nos dejamos usar, y la idea es vaciar de lo que Él nos llena, vaciar a otros, y esa es la tarea tuya también. Tú debes llenarte para ir a vaciarse en otros que lo necesitan. Amén. Entonces mira que desde ahí, desde la abundancia del corazón, se está declarando que Moisés lo sacó. Sí, fue un instrumento, pero había un rechazo por el Dios verdadero. ¿Estamos hasta ahí? Vamos al 2 a ver qué pasó ahí. Aarón respondió: quítenles las aretas de oro a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas, y traigan las 23. Todos los israelitas se quitaron las aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, 4, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Hicieron un becerro de oro, juntaron todas las aretas, el oro, todo lo que tenían, lo fundieron e hicieron un becerro de oro para hacer una imagen de Dios. Y aquí están los dioses, una imagen de Dios, cuando Dios ya les había dicho que Él no quería imágenes, que Él no quería estatuas, que Él no quería nada físico para que lo adoraran. Dios es nuestro Dios invisible y a Él se adora, pero en lo invisible se siente en el espíritu, porque nosotros como seres carnales jamás vamos a sentir la presencia de Dios. Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que nacer del agua, de la palabra y del Espíritu de Dios, para poder entender que así me comunico yo de espíritu a espíritu con Él. Si tú no sientes la presencia ni la forma en que el Espíritu Santo te habla, es porque no has nacido de nuevo. Si te la pasas escuchando cómo Dios le habla a otros, es porque no has decidido conectarte con ese Dios invisible, pero que lo puedes ver con los ojos espirituales. Amén. Entonces aquí lo hicieron el muñeco, el toro, que es representación de fuerza, de poder.
y exclaman, el pueblo exclaman y dicen: Israel, aquí tienes a tus ídolos que te sacaron de Egipto. Ellos tal vez sentían que el becerro era la representación de Dios, porque como no lo veían, querían ver una imagen para rezarle o para cantarle o danzarle a la imagen. Pero Dios aborrece eso, porque Dios está en nuestros corazones, porque Dios se junta mi espíritu con el de Él, y es la forma de conectarnos con el Dios invisible. Amén. Pero si tú sigues creyendo que a Dios se adora por una imagen, o porque vamos a la iglesia, que allá está la presencia de Dios. No, iglesia, la presencia de Dios está en ti y en mí, y nos reunimos todos los que tenemos la presencia de Dios, que somos la iglesia, a adorar al Rey. Pero no venimos aquí por la presencia. Aquí está la presencia de Dios, si es verdad, pero no la busques aquí, está aquí adentro. Cargamos con su presencia en todo tiempo. Esa es la verdadera imagen de Dios, que Él no habita en templos de madera, ni en templos de ladrillo, ni muros. Él habita en estos templos humanos, aquí donde es lo mismo que Él construyó con sus manos, porque es una forma del Señor decir: mira, es que no es que yo vaya a habitar en un lugar o en una cosa que tú hiciste. Habito en lo que yo hice, en el templo que te presté, para que me lo abras y me dejes entrar en esa morada, que es lo que yo mismo construí con mis manos, para que tú me dejes entrar. Porque mira, iglesia, si nosotros no dejamos entrar al Rey de Reyes, a Jesús y al Espíritu Santo acá, a esta morada, y somos avaros y tacaños para abrirle el corazón, Él tampoco nos va a dejar entrar a la morada que Él nos está preparando en el reino. Tenemos que ofrecer esta morada, la azul, la verde, la amarilla, todas para Él acá en la tierra. Pero cuando seguimos con ese corazón endurecido, cerrado, no le estoy ofreciendo ninguna morada al que merece estar aquí, porque Él lo hizo. Esto no es mío, esto es de Él. Me lo dieron a administrar para ver yo qué dejaba entrar ahí. Si sacaba las porquerías con las que yo nací y las que fui cargando desde la infancia hasta hoy, o las saco en su nombre y con su poder fuera de ahí, y dejo entrar lo puro y lo santo. Sigamos con la historia. Seguimos. 5. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor al Señor. 6. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó para entregarse al desenfreno. Esta es la forma como se comportan los paganos, y los paganos son aquellos, y fuimos nosotros, cuando hacíamos lo que no le agradaba a Dios, pero cuando éramos hijos del otro, y que hacíamos todas las cosas que no son santas y no agradan a Dios. Empezaron a hacer fiesta, a danzar y a gozarse y a entregarse al desenfreno. Cuando la palabra dice que se entregaron al desenfreno, piensa cada uno de ustedes qué cosas tú no tienes autocontrol. Y todo eso se soltó entre todo el pueblo de Israel. Si yo preguntara aquí a cada uno cuál es tu desenfreno, qué cosas tienes que tener dominio propio para no hacer, y cada uno me podría decir unas 3 cositas nomás, junte las 3 por todos los que estamos, pero en ese tiempo 5,000 y 12,000. ¿Cómo se volvió ese ambiente? Porque a cada uno de nosotros nos ha gustado una cosa distinta. Entonces, piensa un poquito cuánto desenfreno pudo haber habido y cuánta ira provocó el pueblo de Dios al Señor. Eso está pasando hoy, y en la iglesia, hermanitos, hay un desenfreno total, dándonos una libertad total por adorar un becerro que creemos que es Dios. No, esto está bien, es que son exagerados en la iglesia. Yo sí le hago por los laditos, es que la verdad lo que predican es que es demasiado exagerado. Yo me voy a ir un momentico, porque tampoco es así, no. Te vas desenfrenando de a poquitos y vas haciendo tu santa voluntad, y coges un becerrito chiquito
Les vas dando comida y los vas alimentando en lo espiritual, y tienes un becerro bien grande al que le ofreces como sacrificio tu desenfreno. Y en la iglesia pasa. No, yo creo que eso sí es así, pero es que exageran. Yo no creo que uno no se pueda juntar con este. Me voy a juntar. Pues vaya, pero viene el día del juicio. Y el Señor nos va a decir: te lo dije, te lo advertí. Este día en esta prédica, este día en consejería, este día con la cantaleta, este día cuando la pastora se enojaba. Pero se los mandé a decir. Te lo dije con un sueño, te lo dije con un hermanito maduro que te reprendió. Pero tu Biblia está haciendo Dios una imagen de Dios que no es. Cuando en la Biblia es tan clara y Dios nos explica cómo es, tú haces una imagen diferente de lo que es, una imagen diferente de Dios. Cuando dice: eso no es tan exagerado, así tanto no es. Y tú vas haciendo tu propia Biblia y le bajas un poquito el volumen. No, eso no es tan de 10. Hagámosle 5, tiene 5 y 5. Y luego le hace la llamada a un amigo a ver si de pronto así fue. Eso es un pecado grandísimo, iglesia, cuando nosotros le cambiamos o quitamos comas o palabras a sus santas escrituras para hacer una imagen de Dios que no es. Cuando tú estás haciendo algo que Dios ya te ha dicho que no lo hagas y lo haces, es porque estás cambiando una verdadera imagen de Dios, y Dios se te convierte en un diosito, en otro Dios, en un ídolo. Cuando tú haces lo contrario a lo que Dios te ha llamado, el mismo Dios se convierte en un ídolo para ti. ¿Lo entiendes, iglesia? Seguimos. 7, es hasta el 9. Entonces el Señor dijo a Moisés: baja, porque se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. ¿Qué le pasó al pueblo? Se corrompió. Usó el Mesías, operó Moisés como el Mesías de ese tiempo, el libertador, para sacar al pueblo, para libertarlo, para ayudarlo en medio de esos milagros y prodigios. Porque dime tú, ¿cómo quedas tú si viste abrir el mar y hundir a todos los, ahogar a todos los enemigos? ¿Cómo queda uno? En shock. Pero yo ya quedé en shock porque yo me sumergí en el libro. Yo me metí al superlibro y el Espíritu me hace sentir que yo estuve ahí y lo vi. Solo en el Espíritu tú crees. Cuando Jesús dice: sané a 10 leprosos y resucité a un muerto o a muchos muertos. La multiplicación de los peces, de los panes. Yo estuve ahí, yo lo creo. Yo sé que sucedieron, ¿tú lo crees? Entonces, si tú lo crees, porque el Espíritu de Dios te lo convence, no hay que creer otra cosa diferente y no nos debemos salir de ahí. No me debo corromper y debo creer que Él me sacó de Egipto como sacó al pueblo de Israel, y usó a Moisés como ese redentor que sacaba a su pueblo que estaba sufriendo. Y dice, y le dice arriba, estaban los dos ahí trabajando para el pueblo, y le dice: es mejor que te vayas, devuelven un poquito, porque el pueblo baja, porque se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Baje ya, se corrompió. Pero antes de seguir, iglesia, pregúntale al Espíritu Santo si tú te dejaste corromper, porque no es pecado ni malo reconocer que estamos corrompidos. Amén. Después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, somos corrompidos, porque todo lo que Dios nos enseña lo hacemos a nuestra manera. Porque el pecado más grande es tener dioses, pero al mismo Dios tenerlo como un ídolo, porque no lo tenemos a la imagen que Él nos muestra. Y si con la palabra no metemos al corazón lo que Él nos dice, entonces no estamos siendo a la imagen y semejanza de Él. Todo lo que Dios nos explica que es Él es para que nosotros seamos como Él. Es una orden: sean santos como yo soy santo. Mira a ver por qué no eres santo, o porque no estás en el camino de la santificación. ¿Será que es una alternativa a ser santo?
Él dio un mandato: necesito que mi pueblo sea santo, porque es que yo soy santo. Porque como yo soy tu papá y mi nombre es santo, tú eres Juniorcito santo, vas a ser santo como yo. Pero no nos preocupamos por santificarnos. Estamos acomodados con lo que somos. No nos importa cambiar. No nos importa seguir en la maldad. No nos importa adorar al enemigo. Porque cada que no nos santificamos, estamos prendiéndole velitas y danzándole a Satanás. El becerro son todas las cosas que no le agradan a papá, pero que le agradan al otro, al espíritu de este mundo, al Dios de este mundo. La rabia, el enojo, la falta de perdón, estamos adorando al becerro. Cada pecado que Dios y tú saben. O si tú no sabes que eso es pecado, dile al Espíritu Santo que te muestre que es pecado. Porque a veces por no buscar a Dios no sabemos que estamos pecando y nos acomodamos y decimos que ya cambiamos hace 20 años, hace 5 o hace 9. No, ¿y qué cambiaste ayer? Hay que renovar la mente y cambiar hoy y darnos cuenta de todo el pecado que arrastramos todos los días. A Dios no se puede engañar ni podemos burlarnos de Él. Entonces el pueblo se ha corrompido. Mira el 8. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir. Dios nos ha ordenado un camino, y a ti y a mí, pero seguimos haciendo lo que nos place. O por no ser grosera, lo que nos da la gana. Pero ya dije, hacemos lo que nos da la gana, porque no nos sujetamos. Lo que hablábamos la semana pasada, no nos sujetamos a su palabra, no nos sujetamos de su mano para que Él nos lleve. Después de una palabra que Dios nos da tan preciosa y seguimos insujetos, no le damos prioridad a Dios, no amamos a Dios sobre todas las cosas, sino que todas las cosas las ponemos arriba y abajito está Dios. Lo que más amamos está arriba, mis diositos, y después tú, Diosito, porque Él no es Dios. Sí hay diositos, Él es otro Diosito. Moisés decía, y en una canción que cantábamos hoy, que lo vemos cara a cara. Moisés lo vio cara a cara, pero tú y yo también lo podemos ver cara a cara. Si vemos la personalidad de Él, estamos conociéndolo cara a cara, y el premio es que lo vamos a ver ya en la resurrección. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir. ¿Será que tú ya te apartaste demasiado pronto? ¿Te cansaste de buscar la santidad? ¿Te cansaste de buscar a Dios? Hay otras cosas que te entretienen más que Dios. Hay otras cosas que te enamoraron más que Dios. Hay otras cosas que son vicio, pero Dios no es tu vicio. Estamos adictos a tantas cosas, pero a Dios no. No somos adictos de Él. Más fácil me voy a entretenerme con otras cosas, pero dejamos a nuestro Creador, al Dios. Mira, Él sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Él no somos nada. Él nunca va a dejar de ser Dios. Tú y yo somos los que perdemos si no lo tenemos a Él como la verdadera imagen que es Él. Y Él anhela que sus hijos lo conozcamos tal y como Él es, no como tú y yo inventemos que Él es. Porque nuestros deseos carnales nos hacen inventar algo que Él es. Ay, no, es que Dios me dijo que hiciera tal cosa, pero Él no te ha dicho. Porque se reconoce la voluntad de Dios a través del discernimiento, a través de la guía del Espíritu Santo, a través de su palabra y a través de mis frutos. Porque si yo soy una persona iracunda, el Espíritu Santo no me está hablando. Y aseguro que el Espíritu Santo me dijo, pero estoy lleno de rabia todo el tiempo. Si yo soy una persona que no he perdonado o que no respeto la autoridad, Dios no me está hablando. Entonces primero hay que preguntarle al Señor si lo que yo creo como una verdad vino de Él, y rechazo todas esas verdades que son mentiras. ¿Está enredado el trabalenguas o está bien?
Nos creemos, mira iglesia, el corazón nuestro está lleno de mentiras. Es una alcancía de mentiras. Saque el ahorro que no te va a servir para nada. Ay, es que son muchas de 1000, se me llenó. No, bótelas. Porque las riquezas malavidas es maldición y muerte. Si tu alcancía está llena de 1000 y la sacaste, y sacaste 1,000,000 de pesos, bótalos. Porque esa alcancía se llenó de mentiras, y las mentiras nos llevan a un lugar que tú y yo no queremos ir. No sigas ahorrando mentiras. Pégate del Señor, que sea el primer pensamiento al que tú llegues. Y si te fuiste muy rápido de su presencia, vuelve. Es muy cómodo tal vez para ti decir, hoy no voy a la iglesia. ¿Estás adorando a la imagen de Dios? Porque el Dios que yo conozco dice, no dejen de congregarse como lo tienen por costumbre. Entonces, ¿a cuál Dios estás adorando los domingos una vez al mes que vienes? Si es que vienes. ¿A cuál imagen? Te estoy poniendo un ejemplo y Dios, el Espíritu Santo te pone el resto. Estoy poniendo un ejemplo. No, es que yo en la casa busco a Dios a mi manera. Estás adorando al Dios de la Biblia, al Dios el creador, al Dios que me mostró su semejanza y la imagen conforme Él es. O estoy adorando al Dios que a mí me da la gana y vengo cuando yo quiera. Entonces cuando vengo, cuando yo quiera, no estoy adorando ni levantándole las manos al Dios que se adora en este lugar, sino al tuyo, al de la Biblia tuya. Si tú vas y después de conocer tanto de la palabra le hablas mal a tu esposa, cuando vienes aquí no estás levantando las manos al Dios que se adora en este lugar, porque estás haciendo tu Biblia y te estás creyendo que tú. Y lo mismo las esposas con los esposos, para que no digan que le eche cantaleta a los esposos. Si tú sigues diciendo mentiras, adoras al Señor, ¿a cuál Señor estás adorando? Que eso es lo grave. ¿A cuál Señor estás adorando? Volvemos ahí. Pues no solo decía el Señor, han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y han declarado, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. El Padre le contó arriba en el monte a Moisés lo que estaba pasando abajo. Así conversan de nosotros con los testigos el Señor. Porque la palabra de Dios dice que hay una multitud de testigos que observan lo que tú y yo estamos haciendo. Lo que nosotros hacemos de pecado, lo bueno, lo malo, lo estamos haciendo delante de los testigos y delante de los de la tierra. O sea que debemos cuidarnos, porque el Señor dice arriba, mira, abajo, este que va a la iglesia New Life in Jesus está haciendo esto, esto y esto. Se va a desatar mi ira sobre él, porque ya se les ha dicho de muchas maneras y no aprendemos. Entonces todo lo que pase y yo haga acá, lo están viendo los testigos, porque la palabra lo dice o yo me lo inventé. La palabra dice, todo lo que tú y yo hacemos se queda arriba en el archivo del cielo. Y allá hay más tecnología que acá. Mucha tecnología para guardar muchos archivos. Mira, iglesia, los pecados que tú y yo no confesemos en la tierra, de ayer, antier, de hace años, de la semana pasada, los que no sean cubiertos por la sangre de Jesús, o sea que tú los presentaste, los confesaste y te arrepentiste, allá vamos a pasar la vergüenza el día del juicio, donde van a mostrar cosas que tú y yo no redimimos con la sangre de Jesús acá. Tú los puedes guardar en el corazón y nadie se da cuenta, pero Dios nos tiene en un cuaderno la lista de todas las cosas que no quisimos confesar en la tierra y que pasamos los días como si nada pasara y vivimos en pecado todos los días, pero venimos a la iglesia y creemos que estamos adorando al Dios de Israel. Entonces no solamente hicieron eso, sino que se rindieron a los dioses, se postraron ante ellos, le han ofrecido sacrificios y han declarado eso.
que a Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Israel. Por darle honra a eso, se le perdió la honra y la gloria al que verdad lo dio. Es como que tú recibas una sanidad. Pero yo me tomé muy bien las pastillas, yo hice tal cosa. No, es que ese médico. No, la gloria es para quién. Dios es el que permite. Te puedes tomar toda la medicina, te puedes conseguir el mejor médico, pero si no estamos adorando al Dios verdadero, Él no interviene. Tenemos que adorar al Dios verdadero y hacer semejanza de la palabra suya en mi corazón. 9. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. Y después de eso dice que le dio ira y que los iba a destruir totalmente. Entonces Moisés habló con él y le dijo: Señor Padre, perdónalos, no hagas eso. Y no lo hizo. Escuchó a Moisés y la palabra de Dios dice que ellos eran amigos. Entonces, ¿qué pasaba aquí? ¿Cuál es el pecado grande? La impaciencia. Se me ocurrió hacer algo y voy y lo compro porque tengo el dinero. En la palabra de Dios dice: ay de los ricos, porque tengo el dinero para hacer cualquier cosa que quiera hacer, pero no conté con el dueño, el que me proveyó de ese dinero. Creemos que tenemos el poder para hacer, para ir, para hacer cuanta cosa queramos nosotros. Nos damos al desenfreno, somos tercos. De dura cerviz que es, que nos dicen y no hacemos caso. Ofrecemos sacrificios a Dios que Él no quiere que lo hagamos. Somos un pueblo terco. El tiempo es un Dios que nosotros tenemos y le rendimos culto a ese becerro que se llama el tiempo. ¿A qué le dedico yo tiempo en la mayor parte de mi vida, de mi día? El tiempo debe ser dedicado al único Dios, solo hay uno. Para eso nacimos, iglesia. Nosotros no nacimos para: ay Señor, dame esto, ay acuérdate de esto, ay Señor, ayúdame con esto. No, nosotros debemos adorar al que hace el milagro, no estar pendiente de qué milagro vamos a recibir, porque Dios dice que a los hijos justos, sin aún abrir la boca, les entrega lo que necesitan, porque estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Estamos entregando la vida como nos la enseñó con Jesús. Entregar mi cuerpo, mi alma, mis pensamientos, mis sentimientos solo para Él. Vivimos para Él, morimos para Él, nacimos para Él. Y todo lo que yo pienso es para Él, no para mí. Siempre estamos pensando en nuestro propio beneficio. Todo lo que nosotros pensemos, siempre pensemos en Él. Todo lo que sintamos sea para agradarlo a Él. Si estás haciendo algo fuera de esto, estás en pecado. Pero cuando ya estemos en el hoyo caliente, ahí ya no hay nada que hacer. Y va a haber conciencia para saber por qué estamos ahí. Y vamos a querer salir y no lo podemos hacer. Estudia la historia del rico y de Lázaro. Quería salir de ahí y no podía. Estamos adorando al tiempo en que nos dedicamos a hacer cosas. Con el celular, ¿qué haces? ¿Ese es tu Dios? Esos son los dioses ajenos, esos son los becerritos que usted tiene. Ojalá que si el Espíritu Santo te habla, le veas cara de becerro al celular. Le veas cara de becerro al vicio que tienes. Le veas cara de becerro a tu boca, a los ojos, a todo lo que haces, para que tengas la conciencia de que le estamos ofreciendo al Señor cuando no confiamos en su santa voluntad, sino en meterle fuerza a las cosas. Dice la palabra de Dios que no le podemos añadir un codo a la estatura. Pero hablando de codo, no es que yo quiero tener 3 codos de estos, no. El codo es en las medidas, que es ser un poquito más alto o un poquito más chiquito, o vivir un día más, o vivir. No, es que yo me tomé el elixir de la juventud. Por eso no se me ven las canas, las arrugas. Por eso yo voy a ir al cielo, no tengo ni mancha ni arrugas.
voy con las antiarrugas, ir al cielo sin mancha y sin arruga. Haz de cuenta, una camisa perfecta, bien planchada. Nuestros vestidos deben estar sin ninguna arruguita, bien planchadita. Y eso significa perfección. Una camisa bien planchada es perfecta, sin una arruga, sin ninguna mancha. Eso es lo que quiere decir, sin mancha y sin arruga, perfección. Y cada mancha es la que hoy vamos a quitar, mañana vamos a quitar. Hoy no deberíamos salir como entramos. ¿Alguien dice amén? Vamos a ver la otra imagen, porfis, que también es un texto que me gustó como lo dice en esa versión, la imagen número 3. Y mira la pregunta que hace Dios. ¿Los que rinden culto a ídolos son estúpidos? Ay, 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 diga ay, ay, ay. ¿Sabías que eras estúpido? Yo también. ¿Sabías que somos estúpidos delante de Dios? ¿Alguien hoy reconoce tener ídolos? Iglesia, reconozcamos. O sea que somos delante de Dios. No le dé pena, soy estúpido y necio. Ay, esa pastora tan grosera. No, lea la Biblia. Somos estúpidos y necios. Las cosas a las que rinden culto están hechas de madera. Ay, pero si mi hijo es de carne y hueso, él no es de madera. ¿Caso es Pinocho? Le está hablando esa Yepeto ahí. Pero la madera, ¿sabe qué significa? Todo lo que tú imaginas para adornar ese ídolo que vino a tu mente como una idea. La madera representa los recursos que tu carne da para amar ese ídolo, para embellecerlo, para ir a llevarle velitas. Haz de cuenta que hay un santo y tú le pusiste una cadenita y fuiste, le llevaste tal cosa. Eso, la representación de la madera es como nosotros adornamos o tallamos ese ídolo. Déjate hablar del Espíritu Santo, es como tallamos esos ídolos y le rinden culto. A las que le rinden culto somos estúpidos y necios. ¿Alguno quiere dejar de ser estúpido y necio hoy? Amén. Qué rico, iglesia. Sigamos con la otra imagen. Todas las de la palabra que les pasé, pasémoslas para terminar. Y Israel está aquí. El pueblo de Israel está aquí. A ver, ¿sí está? Muy bien, dice Israel. Mira, esto lo vimos al principio, te lo voy a leer. ¿Acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante esos 40 años en el desierto? Y Dios nos dice hoy, ¿acaso es a mí al que vienes a adorar a la iglesia los domingos? Iglesia, escucha eso, mételo al corazón. Mire cómo le decía a Dios, ¿acaso era a mí al que ustedes venían a adorar? Y Dios te dice a ti y a mí, lo vamos a recibir en el corazón. Nos dice, iglesia, hijos míos, ¿acaso al que vienen a adorar los domingos a la iglesia es a mí? ¿O al que tú crees que es Dios? Porque estás haciendo una imagen como te pega la gana, porque eres estúpido. Todo me lo digo a mí, haz de cuenta que yo estoy sentada allá también, porque somos estúpidos y necios, nos dice el Señor. Eres un estúpido y necio, porque ya te dije quién soy yo. ¿Cómo vas a tener vida? ¿Cómo vas a tener paz? ¿Cómo vas a tener gozo? ¿Cómo vas a tener el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo vas a escuchar mi voz? ¿Cómo me vas a ver cara a cara todos los días de tu vida? Porque tú puedes escuchar voces. Ay, Dios me dijo. Pero si estás lleno de pecado, fue otro el que te dijo. Y profetizas cosas que no van a pasar. Pero si tú estás lleno de pereza, de mentira, no vienes a la congregación, no te llenas de palabras, sino que tú mismo te la enseñas, lo que hay todavía en ti es el que te explica la palabra. Es el que te susurra al oído y te dice cosas que Dios no ha mandado a decir. Es otro Dios el que te está hablando. ¿Me lo entendiste? Entonces dice, ¿acaso es a mí? Dios te dice hoy, ¿acaso New Life in Jesus es a mí al que vienes a adorar los domingos? ¿Le vas a contestar al Señor? La siguiente imagen, por favor. Esta me la regaló el Espíritu Santo y dice así:
Cualquier imagen de algo o alguien que se ponga en mi mente debe ser examinada a través del conocimiento divino que me enseña acerca de la única verdad y del único Dios. Vamos a volverlo a leer entre todos y lo vamos a entender y a recibir en el corazón. Amén. Vamos ahí entre todos. ¿Lo pusieron grandecito allá? Sí, ok. Vamos todos. 1, 2, 3. Cualquier imagen de algo o alguien que se ponga en mi mente debe ser examinada a través del conocimiento divino que me enseña acerca de la única verdad y del único Dios. En otras palabras, te lo explico para que no digan eso tan largo y no lo explicaron, no entendí. Cualquier imagen que venga a mi mente o alguien en el que pienses todo el día, en el que ames todo el tiempo, cualquier cosa que ocupe en tu corazón el máximo sentimiento. Tú sabes que Dios está hablando de alguien, ¿cierto que sí? Alguien o cosa, pero te estoy hablando primero de alguien. Esa personita o personota que Dios te pone aquí, que ocupa el lugar de Dios en todo tiempo, yo debo, se pone en mi mente, yo debo examinar a través de la palabra, a través del conocimiento de Dios, del conocimiento divino que me enseña y me dice la verdad, si eso que está acá proviene del verdadero Dios y es lo que Dios quiere que yo lo tenga en semejanza aquí. Porque es como si tienes una matera y sembraste una semilla de lo que crecerá como un Dios para ti. Entonces esa semilla no la siembres, está en la mente, deséchala si no proviene. Y si ya tienes el ídolo, porque lo dejaste entrar a la mente, porque se convirtió en un pensamiento todos los días de tu vida, porque ya es un sentimiento que se arraigó en el corazón y porque ya haces pecado a Dios con esa persona, devuélvete, pídele perdón a Dios por las acciones, te devuelves a los sentimientos y cuando te devuelvas a los sentimientos, al pensamiento y luego bote esa semilla mala. Ahora, lo mismo con las cosas. Ay no, yo no me apego a ninguna persona. No digas que no, porque todo ser humano está apegado y aferrado a alguien y ese es el Dios que has dejado crecer en tu vida. Amigos, personas, no sé, deben haber personas que tú no quieres soltar y Dios no te puede hablar porque ya ocupaste su lugar en su corazón, ya lo tienes lleno. ¿Cómo te va a hablar Dios? Si Dios dice ámame con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, pero el corazón ya está comprometido. Si yo no estoy amando a Dios y no vacío todo lo que no debe estar en el corazón, ¿cómo lo vamos a llenar del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a ser sensibles a la voz? Y a mí me gusta cuando varios, digamos, discípulos, que es lo que Dios quiere que tengamos, discípulos de Jesús, ay, charlemos un ratico, cuéntenos historias, qué chévere. Y es rico, pero también siéntate tú con otros a contar lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. No hablarle de los diositos, porque siempre que te reúnes con alguien, siempre te va a hablar del diosito o siempre lo vas a ver hablando del diosito, pero el Dios verdadero no lo ves por ningún lado, ni en los frutos, ni porque le salga por la boca, ni por los ojos, ni por ningún lado. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a darle gracias al Señor. También deja que Dios te ponga cosas, dinero, cosas que no soltamos, deseo de conseguir y conseguir y conseguir, pero ¿dónde está el deseo de conseguir más de la presencia de Dios? Reemplazamos a Dios por el dinero, por querer tener más. ¿Podemos apagar la luz? Como seres carnales siempre queremos más, pero como seres espirituales debemos anhelar más y más de su presencia, más. Iglesia, si te nace en tu corazón, póstrate, aunque lo importante es postrar tu corazón delante de Él.
Dale gracias a Dios porque no somos bastardos, porque somos hijos que Él quiere formar, disciplinar, porque nos quiere evitar el tiempo o el momento de su ira. Démosle gracias a Dios porque Él nos quiere guardar y cuidar del día de la ira. Pidamos perdón porque no valoramos ese rescate que Él ha hecho por nosotros. Él nos ha apartado, pero nosotros nos seguimos alejando de sus brazos. Él decía a través de sus profetas: yo quise ser esa gallina que abrazaba a los pollitos, los atraía a mí y los ponía debajo de las alas, pero ellos no quisieron. Y tú sabes qué le pasa a un pollito que está fuera de la gallina. Somos impotentes, somos frágiles, somos débiles, y llega otro y nos vuelve su comida. Satanás está como un león rugiente, buscando dónde le abren un pedacito de la puerta para devorarte, para devorarnos. Él está atento para sacar de la seguridad a los hijos de Dios. Cerremos con llave, pero cuando saquemos los intrusos, pídele perdón al Rey porque nos hemos conformado con esta mente que tenemos. Hemos llegado a esa comodidad de la palabra que ya sabemos y no nos dejamos renovar la mente. Padre, te pedimos perdón por ese Dios y eso que hemos hecho de ti. Cuando tú eres el único Dios verdadero, no hay nadie como tú. Pero convertimos a muchos dioses en nuestra mente, corazón. Lo igualamos a ti como si tú fueras ese Dios, como si tú fueras esos dioses que creamos en nuestro corazón. Perdona a tu pueblo, Señor, perdónanos por hacer imagen de otros dioses. Iglesia, el orgullo es otro Dios que creamos por encima de Dios. Tú y yo, tú mismo eres tu propio Dios. Y crees que ese es Dios el que te habla. Crear otros dioses es vanidad. Está la vanidad en medio de los otros dioses. Pídele perdón al Señor por la vanidad, porque tú mismo puedes estar construyendo con tu cuerpo, con tu mente, en tu corazón, un propio becerro. Y así nos ven las tinieblas y así nos ven en el cielo como un becerro que anda de un lado para el otro. Tú te ves muy lindo, muy linda, porque la vanidad te lleva tal vez a buscar todo el tiempo la belleza externa. Pero el Señor nos ve como ese becerro abominable que busca la propia gloria, que busca el propio beneficio, que busca la propia fama. Padre, gracias por perdonar nuestros pecados. Seguimos en tu presencia. No te apartes de nosotros y báñanos con tu sangre en el nombre de Jesús. Amén. Los invito 2 minutos.